Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente, un espacio más de mente y cuerpo, una ventana a la salud mental. No más muertes, por el amor de Dios, no más asesinatos entre seres humanos, no más violencia. Yo pienso que cada ser humano grita en su interior y clama a su interior a una sociedad. No más muertes de seres humanos, no más tragedia, no más luto, no más dolor, por el amor de Dios. Estamos asistiendo todos los días a las noticias que lo mataron allí, que allí fue asesinado, que el crimen fue allí. Por Dios, se convirtió la muerte en un caminante errante, nocturno y diabólico, día y noche por las calles de Cartago, por las calles de Colombia y por las calles del mundo. ¿Qué le está pasando al ser humano en todo el transcurso de su historia? Pues qué bien que tenemos a alguien que ha analizado el tema con profundidad. Doctor Uriel Escobar, muchas gracias por estar con nosotros y duro el tema de hoy. Déjeme decirle que me duele tanto luto, tantas muertes, tanto dolor de seres humanos y que se convierte solamente en una cifra. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Siria, Kabul, Afganistán, Pakistán, Colombia, Cartago, bombardeos en Siria, bombardeos en Kabul, masacres aquí, masacres allá. ¿Qué está pasando, doctor Uriel Escobar? Hola, un cordial saludo y gracias por estar siempre pendientes de nuestro programa Mente, Cuerpo, una ventana a la salud mental. Nosotros tratamos acá con Luis Fernando de hablar sobre los temas que son de actualidad, que nos permiten dar un concepto, una opinión desde el punto de vista psicológico de ese tema que en este momento nos agobia. Y el tema de hoy sí que es importante y sí que es de actualidad. El tema es paremos la guerra, no más muertes de seres humanos. Y es doloroso cuando, Luis Fernando, me preguntas qué es lo que está sucediendo en el mundo. Cuando hay conflictos, cuando hay guerras, cuando hay matanzas, eso es un indicador de que la sociedad no está funcionando en armonía, de que hay una crisis a nivel social. Y lo que ha sucedido recientemente en Siria, que a lo largo de 7 años han asesinado a más de 400.000 personas y han sido desplazadas 5 millones de sirios, presas de un gran sufrimiento. Lo que sucedió en el día de ayer domingo acerca del atentado que hubo en Kabul, la capital de Afganistán, lo que reflejan es eso, un profundo dolor, una profunda crisis que está viviendo la humanidad. Y sobre esto es que vamos a tratar sobre los aspectos psicológicos y sociales de estos conflictos. Doctor Uriel Escobar, desde la parte social, ¿por qué se está enfrentando ese tipo de guerras? Esas guerras grandes entre naciones, esas guerras grandes entre pandillas, esas guerras grandes entre poblaciones. Bien, esa es una pregunta, Luis Fernando, muy interesante. Bien, ¿por qué nos matamos nosotros, los seres humanos, y especialmente en grandes grupos sociales? Eso es lo que está demostrando. Bueno, todo lo que sucede a nivel de la sociedad es muy complejo, las dinámicas que se mueven son muy complejas. Sin embargo, nosotros vamos a analizar un aspecto que considero desde el punto de vista psicológico es el más importante, y es el deseo de poder. Es el deseo de abalanzarse, sobreponerse, explotar a un semejante. De allí se derivan todos estos conflictos, todas estas dificultades que tenemos los seres humanos
y toda esta crisis en la cual estamos. Entonces nos enfrentamos y nos matamos por tratar de imponer nuestra religión, nuestro poder económico, y olvidamos un aspecto que es fundamental, es que la supervivencia de nosotros como especie depende de que todos podamos vivir en armonía, en fraternidad. Doctor Uriel, ¿ese es un fenómeno nuevo o ha existido en el desarrollo de la raza humana? Bien, Luis Fernando, si nosotros revisamos la historia de lo que ha sido la civilización, por supuesto, desde el comienzo siempre han existido enfrentamientos, siempre han existido guerras. La característica que tienen los enfrentamientos y las guerras actuales es que tienen unas características muy especiales, y es que cada vez se están utilizando armas más letales que comprometen a muchísimas más personas, por un lado. Pero por el otro lado, las guerras ya no están respetando fronteras, ya no es entre un país con otro país vecino, sino que intervienen toda una cantidad de países, los que se denominan a sí mismos las grandes potencias mundiales. Entonces esto hace que los enfrentamientos en este momento tengan esas características. Por ejemplo, lo que sucedió en Kabul. Fueron 31 personas asesinadas y 158 que estuvieron heridas, dentro de ellas heridas de gran consideración. ¿Y quién ejecutó esto? Una sola persona, a través de una bomba. ¿Y por qué lo ejerció? Porque hay desencuentros, desentendimientos desde el punto de vista religioso. En este caso, el Estado Islámico, que se ha atribuido el origen, digamos así, de este atentado. Entonces, esto hace que sea mucho más complejo en la actualidad este tipo de enfrentamientos. Vamos a nuestro primer corte comercial, en Mente y Cuerpo, una ventana a la salud mental. Hola, un cordial saludo. Hoy vamos a revisar el tema sobre vivir en el afuera y lo que se produce cuando nosotros vivimos de esta manera. Definitivamente las experiencias que nosotros tenemos con nuestro ser interior es lo que nos llena y lo que a nosotros nos da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Pero en la sociedad actual lo que propende es porque las personas vivan de acuerdo a todas las experiencias que se dan a nivel exterior, comprando objetos, colocándose determinadas vestimentas, tratando de complacer a las demás personas. Definitivamente, vivir de esta manera provoca que en las personas tarde o temprano llegue el hastío, llegue el desencanto y llega el vacío existencial. Y eso ya ha sido muy estudiado en diferentes épocas y en diferentes culturas. Cuando las personas solamente viven para complacer a los demás o viven para coleccionar objetos, coleccionar amistades o personas, finalmente terminan en el desencanto. Es a través de vivir las propias experiencias internas como nosotros alcanzamos ese bienestar permanente. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. ¿Cómo se afecta al ser humano en título individual cuando suceden estas guerras?
cuando suceden estas masacres, cuando sucede esta violencia, doctor Escobar? ¿Qué pasa con el ser humano que está aislado, pero inmerso en una guerra que no es de él, que no compró? Este es un problema, Luis Fernando, muy doloroso. Nosotros todos hemos tenido la oportunidad de ver estos videos que son grabados pues allá en Siria o en las zonas de conflicto. Y uno se da cuenta a través de estos videos el gran sufrimiento de las personas. Personas porque la gran mayoría de las personas que son asesinadas o que son desplazadas son personas que no tienen opciones, que no tienen posibilidades, que viven generalmente en situación de pobreza, y entonces les toca abandonar absolutamente todo lo que ellos han construido a lo largo de su vida y van a otros países. Y en otros países, como se dice vulgarmente, pues les hacen el feo. Entonces es una situación desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, es muy, muy dolorosa y que requiere que todos los ciudadanos del mundo seamos solidarios con estas personas que están presas de tanto sufrimiento. Yo sí le clamo para que usted, si no tiene la fórmula mágica, al menos nos diga qué hacer, doctor Uriel, para parar, por Dios, todas estas masacres, todas estas muertes, todos esos bombardeos, toda esa tragedia, luto y dolor en el mundo. Bueno, Luis Fernando, ¿qué podemos decir nosotros desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, para que podamos hacer todos los seres humanos para detener esta masacre? Lo primero es ser conscientes de algo que es muy contundente y tiene una gran sencillez, y es entender un principio que Buda nos enseñó hace 2500 años, y es que todos los seres humanos somos hermanos. Y que la felicidad mía, el bienestar mío como individuo, depende de la felicidad y el bienestar de los otros. Si nosotros tomamos conciencia de eso, entonces en el mundo habría una mayor preocupación por estas personas que están en situación de pobreza, que están en situación de abandono, están en una profunda situación de gran vulnerabilidad. Entonces es reconocer que nosotros como seres humanos tenemos una gran deuda con las personas que están en sufrimiento. Si tomamos conciencia de eso, sin duda alguna, disminuirán muchísimo los enfrentamientos y esta ola de violencia que estamos viviendo en el mundo actual. Doctor Uriel, ¿es una conducta humana las guerras, las masacres y ese comportamiento violento? ¿Hay forma de detenerlo, de pararlo? Una pregunta muy importante e inquietante. ¿Será que las guerras es una condición de nuestra evolución como especie humana? ¿Será que no es posible que nosotros podamos detener esta masacre? Y hay muchos puntos de vista con respecto a este punto, porque por supuesto nadie tiene la verdad universal, verdades absolutas en lo que tiene que ver con el comportamiento humano no existe. Lo que yo pienso es que nosotros sí podemos decir pare no más a la guerra. ¿A través de qué? A través que pongamos en práctica los valores universales, los principios universales que siempre nos han traído estos seres iluminados que han llegado a la humanidad con ese mensaje. Hablé hace poco de Buda, pero también puedo decir de Jesús, puedo hablar de Gandhi, puedo hablar de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Todas estas personas que siempre han traído esta filosofía de la hermandad, de la compasión, y nosotros los seres humanos sí podemos trascender este acto de violencia que hace parte sin duda alguna, de nuestra esencia como animales, pero nosotros somos animales que hemos desarrollado un proceso evolutivo a nivel de nuestro cerebro y tenemos conciencia y podemos desarrollar ese acto compasivo. Sí podemos definitivamente superar estos problemas de guerra y de muerte entre hermanos. Vamos a un corte comercial y regresamos ya a la parte final.
Cuerpo, una ventana a la salud mental. Doctor Uriel, el tiempo se nos acabó, como siempre en la síntesis, el gran mensaje sobre este tema. Bueno, Luis Fernando, hemos llegado al final de este programa, que de verdad, en la medida en que iba reflexionando sobre él, me produce mucho dolor, porque nosotros, los seres humanos, en cualquier parte donde hayan guerras, donde hayan masacres, debemos ser solidarios y debemos unirnos, porque hay algo que es muy importante y me gustaría que ustedes reflexionaran sobre lo siguiente, y es que las palabras tienen poder, nuestras oraciones tienen poder. Si nosotros como una sola persona en todo el mundo decimos no más guerras, no más masacres, eso tiene un gran poder transformador en nuestra psiquis, tanto individual como colectiva. Muy bien, gracias por seguirnos en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Que estés muy bien. ¿Cuántas veces la gente tiene que agachar la cabeza con lágrimas en los ojos, con impotencia, con dolor, con luto o con un silencio total frente a las masacres, a las muertes, que así se den en otros lados, nos afectan, sea Kabul, sea Siria, sea Pakistán, sea África, sea México, sea Colombia, sea Cartago? ¿Dónde está la dignidad humana? ¿Dónde quedó? Se asesina con balas, se asesina con misiles, pero se masacra con la boca, con la palabra. El ser humano, a través de la historia planteada desde la Biblia, no ha hecho otra cosa y lo seguirá haciendo según Apocalipsis: matarse. Pero yo pienso que hay que parar esta guerra. No más muertes de seres humanos, no más insensatez social, cultural o religiosa. Algo hay que hacer la sociedad en el mundo para parar. Creer en Dios, quizás, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, unas emociones diferentes. Son los expertos los que trabajan estos temas. Pienso que se queda uno en silencio a veces con la noticia de muertos, de asesinatos, de masacres, de bombardeos, y simplemente sigue la otra noticia y no pasa absolutamente nada. Bendiciones para todos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.